Universitario Vocacional Concepción, eh, la cátedra de análisis de varias variables, de la carrera del profesorado en matemáticas, y lo que vamos a continuar es el desarrollo de las derivadas parciales en campos escalares. Debajo agregué mi nombre y el correo electrónico. Antes de empezar con todo lo que es las derivadas parciales, en la clase anterior vimos varios conceptos de lo que correspondía a derivar parcialmente una función. Más que nada una función, un campo escalar. Voy a habilitar el puntero. Creo que hay alguien para aceptar ahí. Bien, ya vemos. Sí, listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Les decía de que acá vamos a hacer una pequeña interpretación de lo que corresponde a las derivadas parciales. Recuerden ya que en la clase anterior vimos, voy a habilitar el puntero nuevamente, vimos dos notaciones con respecto a la derivada parcial. La derivada parcial de f con respecto a y era una derivada parcial de primer orden y la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Qué representan las derivadas parciales de un campo escalar con respecto a una variable y con respecto a otra? En realidad representa la recta, la pendiente de una recta, y que cuando lo hacemos con respecto al eje y o la derivada de f con respecto a y, significa que vamos en la dirección del eje y, ¿sí? Es la que estamos marcando acá con verde. Yo la voy a seguir acá con el puntero, ¿sí? Van a observar que va en la dirección del eje y, ¿sí? En esta dirección. Y la otra, que corresponde más que nada a la rosada, es la pendiente de la recta, pero que va en la dirección del eje X. Que el eje X tiene una perspectiva que estaría apuntando directamente hacia nosotros, cuando sabemos que esto es tan solo una proyección, y que esas derivadas parciales representan la variación de una función con respecto al eje X y con respecto al eje Y, si hablamos de un campo escalar de dos variables. Acá hablamos de un campo escalar de dos variables, puesta que tenemos z igual a f de x y, ¿sí? En donde mis variables independientes son justamente x e y. Si evaluamos para un punto en particular, en este caso para un punto A, es un punto x sub 0 y sub 0, de coordenadas x sub 0 y sub 0, que representa un punto genérico y que así podemos encontrar todas las pendientes de las rectas tangentes que se dan a través de ese gráfico, de esa superficie dado a través de ese campo escalar. Allí podemos encontrar una diferencia que es con respecto a las derivadas parciales. Acá derivamos con respecto a una variable y derivamos con respecto a otra variable en el análisis matemático en varias variables. En cambio, en el análisis matemático de una variable, siempre derivamos con respecto a la misma variable, en este caso, normalmente con respecto al eje X o con respecto, pero a una única variable. ¿Sí? Ya cuando trabajamos con análisis de varias variables, tenemos que hablar de derivas parciales y eso significa que estudiamos la variación con respecto a esa variable en la cual se está derivando. Después vamos a ver cómo derivamos un campo escalar, pero en cualquier dirección, sin necesidad de estar relegado a las direcciones de los ejes coordenados. Esa es una derivada mucho más general que las derivadas parciales. Vamos a enunciar un teorema que se llama teorema de diferenciabilidad implica continuidad. Si este teorema es hereditario con respecto al análisis matemático 1, porque deben recordar que cada vez que estudiaban la derivabilidad y la continuidad había una pequeña relación. Es decir, la derivabilidad implica continuidad, pero no es una condición necesaria y suficiente, debido a que la continuidad no implica derivabilidad. Hay muchos ejemplos en donde muestra que hay funciones continuas, sin embargo, que no son derivables.
En el análisis matemático en varias variables pasa exactamente lo mismo. Hay campos escalares que son continuos, pero no necesariamente derivables. Sin embargo, si el campo escalar es derivable en ese punto, me asegura la continuidad en ese punto. Y eso es lo que enuncia este teorema que estamos marcando acá. Si una función f de xy, quiere decir que estamos hablando de un campo escalar, es diferenciable, que admite derivadas parciales tanto con respecto a x como con respecto a y, en un punto A, B, entonces continúa en dicho punto. Eso es lo que me asegura la diferenciabilidad. Me asegura una continuidad. Recuerden que solo es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Vamos a ejemplo. El ejemplo que he colocado acá es un ejemplo en realidad muy parecido a lo que está dentro de trabajo práctico, que ya se lo voy a proporcionar, si no es más tarde, mañana más tardar, en lo que dice lo siguiente: probar que las derivadas parciales en el punto 00, en el origen, existen, pero sin embargo f no es diferenciable en 0,0. Quiere decir, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y en el punto 0,0 sí existen, pero resulta que no es diferenciable. O sea que para que existan debe cumplir ciertas condiciones. Allí proponemos el siguiente campo. Fíjense que es un campo que está definido en rama, tiene unas ciertas restricciones. Vamos a utilizar menos 3xy sobre x cuadrado más y cuadrado para todos los xy, para todos los pares de coordenadas x, tales que sean distintos de 0. Y 0 si xy solamente es igual a 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar el límite justamente en el punto 0, 0. El límite para xy que tiende a 0, 0 del campo escalar f de xy. Eso significa de que como estamos estudiando el límite en el origen, podemos aproximarnos por un conjunto de puntos. Ese conjunto de puntos puede ser una recta que pase en el origen, así como lo estamos marcando acá en la diapositiva. Acá, fíjense que tenemos xy e y tiende a x. Mientras x tiende a 0, y tiende a x. Entonces, si x tiende a 0 e y tiende a x, significa que ahí, acá en este campo escalar, lo vamos a reemplazar por x. De la misma manera, acá vamos a reemplazar por x. Así como estudiábamos los límites radiales y que nos acercábamos por conjunto de puntos en la clase anterior, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces arriba me va a quedar 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, perdón, y abajo x cuadrado más x cuadrado, que van a ser 2x cuadrado. Y eso me va a quedar justamente para poder simplificar. Cuando simplificamos, me va a quedar el límite de una constante. El límite de una constante es igual a la constante, quiere decir entonces que el límite, si nos acercamos por la recta y igual a x, ese es igual a menos 3 medios. Me voy a acercar por otra recta para ver si el límite es igual. Me voy a acercar ahora por una recta, por la bisectriz que pasa por la bisectriz del primer y del cuarto cuadrante, perdón, del segundo y cuarto cuadrante, que es igual a menos x. Esa es una recta, la que estoy marcando acá, es una recta que también pasa por el origen. Acá teníamos una recta que pasaba por el origen, sí, pero era la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Esta es la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. Si la reemplazamos acá, vamos a observar que vamos a reemplazar ahí por quién, por menos x. Y ahí va a cambiar algo. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el signo del numerador. Y abajo no va a cambiar en nada porque está elevado al cuadrado. Es decir, que me va a quedar 3x cuadrado sobre x cuadrado. Podemos simplificar, igual que en el caso anterior, el límite de una constante igual a la constante, y vamos a observar que ya tenemos el valor de 3 medios. Con lo cual puedo observar que menos 3 medios y 3 medios, cuando me acerco por dos conjuntos de puntos que pasan por el origen, me da límites distintos. Eso significa de que puedo asegurar de que el límite no existe. Y si el límite no existe, entonces significa entonces que la función no es continua. ¿Sí? Y si no es continua, no puede ser diferenciable. Concluimos que f no es diferenciable o derivable en el punto 0, 0. Veamos la regla de la cadena para dos variables independientes, en este caso x e y. Si tenemos un campo escalar, como tenemos la definición que vamos a marcar acá, f de x, una función diferenciable de x y, además x está en función de otra
función, en este caso, de g de s de t, es decir, que está en términos de dos variables independientes, s y t, y a la vez y está en función de otra, de h de s de t, en donde s de t también son variables. Si las derivadas parciales existen, entonces podemos expresar las siguientes igualdades que tenemos acá para estudiar la regla de la cadena para derivados. Es decir, ¿cómo se lee esto? La derivada parcial de w con respecto a s es igual a la derivada de w con respecto a x por la derivada de x con respecto a s, más la derivada de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Esto es, por supuesto, la derivada de este campo w con respecto a s. Fíjese que s está en función de x. Y a la vez, cuando quieren calcular la derivada de w con respecto a t, tenemos que hacer el mismo trabajo. La derivada parcial de w con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, más la derivada parcial de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Esto funciona así. Tenemos el campo w. Una vez que tenemos el campo w, observo que w está relacionado con las variables x e y, como lo marcamos en la definición. Y a la vez, ¿sí? Es decir, que x e y son variables independientes de w. Pero resulta que x es una función que está relacionado con otra variable, que en este caso es t, y con otra variable que es s, como lo marcamos los diagramas que estamos dando en la diapositiva. Y a la vez y es otra variable y una función que está relacionada con quién, con t, y también está relacionado con s. Quiere decir que si quiero encontrar la derivada de w con respecto a s, eso va a ser igual a la derivada de w con respecto a x, derivada parcial, y después voy a tener la derivada de x con respecto a t, y la derivada parcial de w con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial de y con respecto a s. Si quiero encontrar la derivada de x con respecto a s, debo el otro camino, y si quiero encontrar la derivada de parcial de y con respecto a t, los otros caminos, con el cual formamos el diagrama que nos permite poder encontrar las derivadas parciales con respecto a la regla de cadena. Pregunta, ¿la regla de la cadena para qué tipo de funciones sirve? Sirve para los campos escalares compuestos. Cuando tengo un campo escalar que a la vez sus variables independientes son funciones de otras variables. ¿Sí? Y allí, para derivar, aplicamos la regla de la cadena con respecto a dos variables en este caso. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la variable w, que tenemos acá, de x por y, y a la vez que x está en términos de s y de t, y a la vez y en términos de s y t. Quiere decir entonces que si quiero encontrar la derivada parcial de w con respecto a s, primero tengo que encontrar la de w con respecto a la primera variable con respecto a x por la derivada de x con respecto a s, más la derivada de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Y ahora derivar. Entonces, si hago la derivada de w con respecto a x, entonces tomo este campo w, lo derivo con respecto a x, quiere decir que todo lo demás es constante. 2 e y son constantes. La derivada de x1 se me va a quedar solamente 2y, que es lo que estoy señalando acá. Luego tengo la derivada de x con respecto a s, la derivada parcial. Entonces observo la función x, está en términos de s y de t, pero cuando derivo parcial con respecto a s, lo de t es constante, así que esto va a ser 0, me va a quedar solamente 2s, que es lo que tenemos acá. Y luego tenemos la derivada parcial de w con respecto a y. La derivada de w con respecto a y me va a quedar solamente 2x, ¿sí? Que es lo que estamos marcando ahí, porque x es constante y en la variable, como es de primer grado, la derivada es 1. Y después tengo la derivada de y con respecto a s. La derivada de y con respecto a s, bueno, s es función, t es variable, la derivada de s es 1, me va a quedar simplemente 1 sobre t, que es
lo que estamos marcando acá. Entonces ya tengo la derivada de la regla de la cadena, ya tengo la derivada de W con respecto a S. Lo demás podría acomodarlo. Ustedes van a observar que tengo 2 por 2, eso es 4. Y por S lo expresamos como I por S. 4 es IS. Y después 2X lo podemos multiplicar por 1 y lo expresamos como este cociente. Con el cual ya tenemos la derivada parcial de W con respecto a S. Supongamos que ahora quiero encontrar la derivada de W con respecto a T, porque W lo derivo primero con respecto a X y después con respecto a T, porque S y T son justamente las variables independientes de X e Y, que son las variables independientes de W. Entonces, la derivada parcial de W con respecto a T se va a formar igual. Hago derivada de W con respecto a T va a ser igual a la derivada de W con respecto a X. ¿Sí? Primero derivo con respecto a X y luego derivo X con respecto a T, más la derivada de W con respecto acá, sepan disculpar, esto vendría a ser con respecto a Y, no a T, con respecto a Y, yo lo corrijo, la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Y bueno, seguimos igual. La derivada de W con respecto a X es 2Y, yo lo marqué acá. La derivada de X con respecto a T es simplemente 2T, porque ese es constante. La derivada de W con respecto a Y es solamente X, 2X. Y la derivada de Y con respecto a T, bueno, ese es constante y me queda 1 sobre T, que es la del cociente, es menos 1 sobre T. Multiplicado por S es menos S sobre T. Acomodándolo un poquito, esto me quedaría como, bueno, 2 por 2 son 4, 4 y T igual a la expresión que acabamos de colocar allí. Derivación implícita. La derivación implícita también es una derivación de un campo, pero vamos a tener en cuenta, primero que nada, cómo hacemos para calcular para un campo de 2 variables como para de 3 variables. En este caso, vamos a observar que acá tenemos f de x y igual a 0, es decir, tenemos 2 variables, pero sin embargo, y es función derivable de x, es decir, sigue siendo y variable dependiente de x. En cambio acá, cuando hablamos de que f de x y z, estamos hablando de que z es una función diferenciable tanto de x y de y, y allí cambia. Quiere decir que tenemos 3 variables, sin embargo, son 2 variables independientes y una variable dependiente. En el caso anterior, que marcamos en un principio, es una variable dependiente y una variable independiente. Para calcular la derivación implícita, simplemente utilizamos esta fórmula, que esta fórmula establece lo siguiente: la derivada de y con respecto a x es igual a menos, y acá hay que tener cuidado, SF y tiene como subíndice x, significa derivada parcial de f con respecto a x, y abajo derivada parcial de f con respecto a y, son derivadas parciales. Y cuando tenemos ya de 3 variables, tenemos que la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a z. Y si quiero calcular la derivada parcial de z con respecto a y, va a ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a y sobre la derivada parcial de f con respecto a z. En ambos utilizamos la derivada parcial de f con respecto a z, y algo que hay que aclarar, que como está en el denominador siempre, eso debe ser distinto de 0 para que tenga sentido o esté definido. Vamos a hacer un ejemplo, hallar la derivada de y para esa ecuación. Van a ver que ahí tenemos y x nada más, y sigue siendo una variable dependiente de x. Entonces simplemente para calcular las derivadas implícitas, primero que nada tengo que sacar las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x, si calculamos la derivada parcial con respecto a x, solamente tendría que derivar esto, porque esto es lo único que tengo en términos de x, lo demás es y, por lo tanto es constante. Quiere decir que va a ser igual
a menos 2x. Y la derivada parcial con respecto a y, bueno, entonces tengo que para calcular con y cubo, con y cuadrado y con menos 5y. Todo lo demás es 0 porque es constante. La derivada de y cubo es 3y cuadrado, la de y cuadrado es 2y y la de menos 5y es simplemente 5. Ya tengo las derivadas parciales. Ahora debería aplicar la fórmula que tenía al principio. Es decir, esta fórmula es la que debería aplicar. ¿Sí? En donde en el numerador tendríamos que colocar la derivada parcial con respecto a x. De hecho lo hicimos. Vamos a observar. Y con el signo negativo, ¿sí? Por la fórmula, sobre la derivada parcial con respecto, perdón, acá tendríamos la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, bien, sobre la derivada parcial con respecto, que es 3y cuadrado. Perfecto. Lo único que podemos hacer en el siguiente paso es hacer el arreglo de los signos, menos por menos más. Entonces ya me quedaría esta forma. Y ya tengo la derivación implícita de ese campo escalar dado con esa ecuación implícita. Es decir, que para derivar de manera implícita y tener un campo con dos variables es sencillo, no es muy complicado, solamente debo recordar la fórmula. Veamos la derivada direccional. Hasta ahora nosotros vimos derivadas parciales, es decir, en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y. La derivada direccional es una derivada mucho más general y requiere de que vamos a derivar o vamos a estudiar la variación de un campo en un determinado punto, pero en cualquier dirección. Por eso les decía que es mucho más general. La definición establece lo siguiente: sea f una función de dos variables, en este caso x e y sea u un vector, pero no es cualquier tipo de vector, es un vector unitario. La derivada direccional en este caso, para el análisis matemático de varias variables, da como una condición que el vector sea unitario, pero muchas veces no es necesario. La derivada direccional de f en la dirección de u está definida entonces por esta expresión que es análoga a la derivada parcial. Fíjense de que acá x sufre un incremento. El incremento que sufre es t por coseno de tita. Luego y también sufre un incremento que es t por seno de tita y que no es otra cosa que las componentes del vector unitario. Lo demás sigue siendo igual. Sigue siendo un límite, pero esto se lee derivada direccional de f en la dirección de u. ¿Sí? Por eso hablamos derivada direccional de f en la dirección de u. Hay un teorema de derivada direccional que es una forma de definirlo y que es mucho más fácil poder calcular la derivada direccional utilizando este teorema, que se llama teorema de la derivada direccional. Si f es una función diferenciable de x e y, su derivada direccional en la dirección del vector unitario, fíjense, en la dirección del vector unitario, en este caso lo señalamos así, eso que tiene las componentes coseno de tita y seno de tita, si ustedes le calculan la norma, van a observar que es un vector unitario. La derivada direccional de f en la dirección de u, recuerden que lo debemos leer de esa manera, va a estar dado por la derivada parcial del campo con respecto a x por el coseno de tita. Y más la derivada parcial del campo con respecto a y por el seno de tita. En donde tita es el ángulo que propone el vector dirección. Así que allí es una manera mucho más sencilla de poder calcular la derivada direccional. Vamos a hacer un ejemplo para calcular la derivada direccional de ese campo en la dirección de ese vector y en este punto. Y en este punto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a normalizar el vector. Normalizar significa que voy a hacer que tenga norma 1. El vector que tenemos acá, necesito que tenga norma 1. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a tomar el vector y lo vamos a multiplicar por 1 sobre la norma del mismo. ¿Sí? Es una manera
o una forma en la que se trabaja en álgebra vectorial para transformar un vector y que tenga norma 1. Significa entonces que vamos a calcular la norma. Acá le calculamos la norma de B va a estar dado por la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado. Si calculamos eso, van a observar de que eso es igual a 5. ¿Sí? Como es 1 sobre la norma, sería 1/5 por S3 menos 4. Recuerden que I y J son las componentes de los versores. Esos son los versores. Los versores que en este caso, como hablamos de un campo en dos variables, hablamos de un versor 1, 0 y 0, 1. 1, 0 para I y 0, 1 para J. Bueno, hacemos el producto de un escalar por un vector, obtenemos 3/5 menos 4/5, que ese es un vector de norma 1. Es exactamente el mismo vector que tengo acá, no tan exactamente, tiene la misma dirección, pero lo que varía es que tiene norma 1. ¿Sí? Entonces eso se llama normalizar el vector. Bueno, el siguiente paso entonces ya sería calcular las derivadas parciales. Voy a calcular la derivada parcial de este campo con respecto a x, resulta que todo esto es seno de 2i, es constante. Eso va a quedar igual, solamente debería derivar x cuadrado. Cuando derivamos x cuadrado obtenemos 2x por seno de i. ¿Y por quién? Por el coseno de tita. Y ya más adelante vamos a ver quién es tita. Luego, la segunda es la derivada parcial del campo con respecto a i. Entonces, x es constante, acá x cuadrado es constante, y seno de 2i es la variable. La derivada del seno de 2i es coseno de 2i, yo acá me comí el 2, yo lo agrego, coseno de 2i por la derivada de 2i, que vendría a ser 2. Yo lo voy a colocar acá, que también me lo comí. 2. X cuadrado por coseno de 2i. Y por el seno de tita, que es la componente del vector dirección. Sí. Y algo que voy a tener en cuenta. ¿Qué es el coseno de tita y qué es el seno de tita? Bueno, el coseno de tita corresponde justamente a la componente 3/5 del vector y menos 4/5 del seno de tita, ¿sí? Porque es el vector unitario. Entonces simplemente acá voy a reemplazar por el coseno de tita, voy a reemplazar por 3/5 y el seno de menos por menos 4/5. Entonces esto me quedaría así. Van a observar que también he aprovechado y a x le he reemplazado por quién, por el punto, porque me da un punto en el cual debo trabajar. Unas coordenadas. Las coordenadas son justamente 1 pi sobre 2, que lo habíamos señalado acá. ¿Sí? Lo que estoy señalando acá. 1 pi sobre 2, y valúo en x, valúo en pi sobre 2, entonces me va a quedar 2 por seno de pi sobre 2 por 3/5, y acá me faltaría algo que vendría a ser multiplicado por 2. Ahí, ustedes le van a agregar coseno de pi sobre 2. Bueno, cuando ustedes resuelvan todo esto, que ya es algebraico, van a encontrar que la derivada direccional en la dirección del vector u en el punto 1 pi sobre 2, bueno, se resuelve todo esto algebraico, es igual a 8/5. A 8/5. Y esa representa la tasa de variación de ese campo en la dirección de ese vector unitario, en ese determinado punto. ¿Sí? Bueno, esa es la ventaja de la derivada direccional, poder derivar en cualquier dirección, no necesariamente como las derivadas parciales que derivamos con respecto en dirección del eje X en dirección del eje Y. Bueno, el gradiente es otro de los objetos matemáticos muy importante para definir cada vez que veamos derivada direccional. No se puede abordar el tema de derivada direccional sin y pasar por alto el concepto de gradiente de una función. El gradiente de una función son más que nada las derivadas parciales puestas como vectores, pero para eso las derivadas parciales deben existir. El gradiente de un vector, bueno, es un vector, nosotros lo vamos a denotar con este triángulo invertido. Ese triángulo invertido se conoce como operador Nabla. Ese operador Nabla significa de que estamos calculando el gradiente de un campo escalar. El gradiente de un campo escalar, en este caso de tres variables, está dado por
la derivada parcial con respecto a x y el versor y. La derivada parcial con respecto a y y el versor j, y la derivada parcial de f con respecto a z y el versor k. El versor i, j y k requiere de un sistema, en este caso un sistema canónico, que son las componentes o los vectores canónicos conocidos como 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 correspondientemente. Otra forma alternativa del gradiente, en realidad no es una forma alternativa del gradiente, es una forma alternativa de la derivada direccional, es muy sencilla. Lo que podemos hacer es que sin hacer todo lo que hicimos anteriormente para calcular la derivada direccional, solamente podríamos definir que la derivada direccional es el producto escalar, así como lo marcamos acá. Este es un teorema muy importante. Es el producto escalar, o sea, la derivada direccional de un campo f en la dirección de u se puede definir como el producto escalar entre el gradiente de ese campo, acá faltaría una variable, x y z, producto escalar el vector dirección, pero es un vector dirección unitario. Y entonces la derivada direccional se podría definir como el producto escalar entre el gradiente y el vector dirección unitario. Una forma alternativa y mucho más sencilla de poder calcular. También es válida, ¿no? Bueno, vamos con las propiedades del gradiente. Sea f una función diferenciable en un punto x y z, entonces la primera propiedad es que si el gradiente de un campo escalar es cero, entonces significa que la derivada direccional de f con respecto a u también es cero. Eso va a suceder para cualquier vector. Si la dirección de máximo crecimiento de ese campo viene dado por el gradiente, el valor máximo de la derivada direccional es justamente la norma del gradiente. Eso es algo a tener bien en cuenta cuando hablamos de dirección máxima de crecimiento de f, siempre y cuando venga dado por el gradiente, ¿no? Otra propiedad es que si la dirección mínima de crecimiento de un campo viene dado justamente por el gradiente afectado un signo menos, es decir, el opuesto del gradiente, el valor mínimo de la derivada direccional va a estar dado por quién, y bueno, por la norma del gradiente, por el opuesto de la norma del gradiente. Son las tres propiedades más importantes cuando hablamos de gradiente. El gradiente tiene una aplicación. La aplicación es que nos permite poder calcular el plano tangente y la recta normal a una superficie. Supongamos que tenemos una función que es diferenciable en un punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0 de una superficie S cualquiera. Entonces el plano que pasa por P y es normal justamente al gradiente se llama plano tangente a S en un punto P. Si la recta que pasa por un punto P en la dirección del gradiente de ese campo se llama recta normal de S en P. Y lo que estoy marcando acá es la ecuación del plano tangente. Esta es, estamos marcando acá, es la ecuación del plano tangente a una superficie. Y lo que tenemos acá es la ecuación normal del plano tangente. Y esta es la ecuación de la recta normal a una superficie. Son dos fórmulas que vamos a tener bien en cuenta porque por allí se nos pide calcular la ecuación del plano tangente y la recta normal a una superficie. Como por ejemplo la que estoy marcando acá. Es un ejemplo muy claro, muy parecido a lo que están dentro del trabajo práctico. Hallar una ecuación para el plano tangente al hiperboloide tanto en un determinado punto, en este caso en el punto 1 menos 1, 4. Como tengo que utilizar la ecuación del plano tangente, lo que tengo que usar es justamente las derivas parciales. Entonces calculo las derivas parciales. La deriva parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z de ese hiperboloide. Cuando calculo las derivas parciales de esos valores, también tengo que calcular las derivas parciales, pero evaluadas justamente en este punto. Acá, en el punto 1 menos 4. Y estos valores que obtenemos acá son justamente las componentes que van a determinar
el vector normal a ese plano. Por eso es que lo coloca acá como menos 4, 4 y 8. Bueno, lo demás es operación algebraica porque ya tenemos prácticamente armado lo que es el plano normal. Es un plano normal, decimos plano normal porque esa es la ecuación normal, perdón, del plano. Y esa es la ecuación normal del plano tangente a S 1 menos 1, 4. Veamos un ejemplo de aplicación justamente de la derivada direccional y del gradiente. También hay algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica está dado justamente por este campo. Este es un campo escalar. T de xy igual a 20 menos 4x cuadrado menos y cuadrado, donde x e y se miden en centímetros. ¿En qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2 menos 3? ¿Y cuál es el ritmo de crecimiento? Bueno, ahí está haciendo dos preguntas que prácticamente el concepto de gradiente nos va a poder responder. Lo primero que voy a hacer es calcular el gradiente de ese campo escalar. Cuando calculamos el gradiente sabemos que eso es un vector. Y una vez que calculamos el gradiente, lo que hago es evaluar el gradiente en el punto 2 menos 3. ¿Sí? El gradiente de 2 menos 3, cuando lo reemplazamos obtenemos este vector. Y esa sería justamente la dirección de crecimiento máximo, porque el gradiente nos da justamente la dirección de crecimiento máximo, me da el vector y ese es el vector en donde mayor crece ese campo escalar. ¿Sí? Allí hay una descripción gráfica de lo que corresponde a esas son las curvas de nivel, ¿sí? Sobre el plano XY y observen de que en realidad la gráfica son un conjunto de elipsoides, el mismo centro. Bueno, el ritmo, ¿cuál es el ritmo de crecimiento? El ritmo de crecimiento entonces viene dado por la norma justamente del vector gradiente valuado para el punto 2 menos 3. Si calculamos la norma, vamos a obtener entonces que es la raíz cuadrada de 2,92 y eso pasado al sistema sexagesimal es de 17,9 grados por centímetro. Ese es el ritmo de crecimiento de la temperatura valuado en esta escala de grados Celsius. Es decir, que el gradiente nos proporciona el crecimiento máximo relativo de la temperatura en el punto 2 menos 3. Esa es una de las grandes aplicaciones que tiene el gradiente. Aparte de poder calcular también, como hicimos una aplicación matemática, bueno, esta es una aplicación física. Para aquellos que son amantes de la física. Y por último, vamos a ver lo que son máximos y mínimos. Una función de dos variables, en este caso puede ser un campo, tiene un máximo relativo en un punto A y B si f de xy es menor o igual que f de AB cuando x de xy está muy cerca de AB. En realidad esta es una definición pero muy parecida a lo que es en una variable. El número f de AB recibe el nombre de máximo relativo y si sucede lo contrario, si f de xy es mayor o igual que f de AB, cuando xy está tan cerca del punto AB, entonces f de AB es un mínimo relativo en A y B, y f de AB es un mínimo relativo, como acabo de decir. Hay un teorema, que ese teorema corresponde a un máximo relativo y un mínimo relativo en A y B, y que siempre y cuando las derivadas parciales de primer orden existan, entonces va a suceder de que si la derivada parcial de f con respecto a x en el punto AB es igual a 0 y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto A y B es igual a 0, entonces esos nosotros lo conocemos como puntos críticos. ¿Sí? Justamente lo que estamos hablando acá, estos vendrían a ser los puntos críticos. Los valores de x e y que satisfagan estas dos ecuaciones propuestas. Allí estamos mostrando un campo escalar, en este caso es un paraboloide con la concavidad hacia arriba y centro 1, 3, menos 4. Y se está trasladado
Y allí tenemos la famosa silla de montar, ¿sí? Con su ecuación f de xy al cuadrado. Vamos marcando. Lo que vamos a ver, lo que se conoce como prueba de la segunda derivada, o también se conoce como determinante hessiano. Vamos a ver por qué determinante hessiano. Suponga que las derivadas parciales de f son continuas en un disco de centro AB. Acá se habla de disco, eso es parte de lo que les mencionaba al principio y hablábamos de, en uno de los videos anteriores, hablábamos de puntos topológicos y hablamos de bola abierta, bola cerrada, puntos interiores, exteriores. Bueno, acá hablamos justamente de un disco con centro AB. Es una bola con centro AB que, no, que en este caso es cerrado y suponga que las derivadas parciales existen en ese punto AB, entonces AB es un punto crítico. Si ese es un punto crítico, vamos a obtener lo que voy a recuadrar acá, que ya está recuadrado, pero lo voy a marcar por la duda, algunos no lo ven. Esto que está en blanco, que dice D igual a D evaluado en el punto AB, es decir, este es un operador de AB, va a ser igual a la derivada parcial de segundo orden con respecto a X dos veces, estoy leyendo acá, en el punto AB, por la derivada parcial de segundo orden con respecto a Y dos veces en el punto AB, menos la derivada parcial de f con respecto a y luego con respecto a x en el punto AB elevado al cuadrado. Si ese operador me va a proporcionar un número. Si ese número es mayor que 0 y además la derivada parcial de segundo orden con respecto a x dos veces también es mayor que 0 valuada en el punto AB, entonces f de AB es un mínimo relativo. Ahora bien, si el operador es mayor que 0 y resulta que la derivada parcial de segundo orden con respecto a x dos veces, valuada en el punto AB, es menor que 0, entonces la función valuada en ese punto es un máximo relativo. Y una tercera opción, si D es menor que 0, entonces la función f de AB no es ni máximo ni mínimo relativo y no podemos sacar conclusiones de eso. Vamos a las derivadas parciales. Vamos a ver en realidad tres notas. La nota 1. En el caso C, el punto AB se llama punto de silla. ¿Sí? Es acá cuando es menor que 0. Si obtenemos que es menor que 0, entonces estamos hablando de un punto de silla de F. Y la gráfica de F cruza el plano tangente en el punto AB. Es decir, algo análogo como conocemos nosotros como puntos de inflexión cuando hacíamos el estudio completo de una función. Bueno, acá el punto de silla es análogo, ¿sí? Nada más que estamos hablando de una superficie. El plano tangente corta en ese punto. Un ejemplo de un punto de silla es el que voy a marcar acá. ¿Sí? Ahí tenemos un punto de silla. Nota 2. Si D es igual a 0, bueno, ¿qué pasa si el operador es 0? Entonces, la prueba no proporciona información, no podemos decir si es máximo o mínimo relativo, ni siquiera que es un punto de silla. No podemos concluir nada. Y la nota 3 es que les decía justamente que la expresión que hemos encontrado para escribir la fórmula correspondiente a los operadores se mide a través de este determinante de segundo orden, que se conoce como determinante hessiano. Este determinante hessiano es el que me da el valor numérico del operador D, o sea que es otra forma de calcular D. Si no recuerdan la formulita anterior, solamente debemos recordar este determinante hessiano, que el determinante hessiano me proporciona los valores para poder determinar si es máximo, si es mínimo, si es punto de silla o si no podemos sacar conclusiones. Vamos a hacer un ejemplo acá. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos este campo y quiero calcular los extremos relativos. Lo primero que voy a hacer es calcular sus derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Cuando calculamos las derivadas parciales, obtenemos estas ecuaciones. Esas ecuaciones las vamos a igualar a 0 para determinar los puntos críticos, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Tengo un sistema de ecuaciones.
resuelvo ese sistema de ecuaciones y obtengo justamente estas soluciones. X igual a 0 y X es igual a Y y es igual a 4/3. Quiere decir que hemos obtenido dos puntos críticos y esos dos puntos críticos son los dos puntos en los cuales vamos a analizar. Voy a utilizar el operador, que es lo que estamos marcando acá con blanco, este operador, y voy a calcular las derivadas parciales de segundo orden. Cuando calculo la derivada parcial de segundo orden con respecto a x dos veces, obtengo menos 6x. La derivada parcial de segundo orden con respecto a y dos veces, obtengo menos 4. Y la derivada parcial de x con respecto de segundo orden con respecto a x con respecto a y, ese es igual a 4. La evaluamos en el punto 0 y aplicamos la formulita, ¿sí?, para poder encontrar la asignatura de d, que es un valor numérico. Entonces evaluamos en el punto 0, 0, por eso es que analizamos acá el 0, 0, y cuando evaluamos encontramos que es un número menor que 0. Si es un número menor que 0, de acuerdo a la nota 2, observamos que por el criterio de la segunda derivada podemos concluir que el punto 0, 0 menos 1, tenemos acá, es un punto de silla. Es un punto de silla de ese campo. Listo, ya tengo un punto de silla. Ahora analizaría en el otro punto crítico, en este caso en 4/3, 4/3. Calculamos el valor del operador D con las derivadas parciales de segundo orden. Y cuando calculamos, en realidad lo que quiero determinar, el valor numérico es lo de menos. Lo que más me interesa es la asignatura. Observo que esto es positivo y como es positivo es mayor que 0. Y si es mayor que 0 y como también observamos de que la derivada parcial de segundo orden con respecto a x dos veces también es mayor que 0, eso significa que por el criterio de la segunda derivada, el punto 4,3, 4,3 es un máximo relativo. Y con esto estamos por finalizado